Hoy les traigo un relato de un hecho histórico que ocurrió en Cuba en el año 1871. Fue un crimen atroz, un crimen donde perdieron la vida 8 personas muy jóvenes. La causa, el odio, la maldad. No había otra. Y sobre este hecho, José Martí escribiría, permítame leerlo. Cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, e empieza al fin, con el morir, la vida. Un colibrí se posó en la flor, libó su miel y luego se alejó. Entre mariposas y rosas, montes y llanuras, calles y avenidas, ahí Tere está. Buenas noches. Bienvenidos al canal de Rincón de Tere, donde recuerden que tenemos historias poco conocidas, pero verdaderas y reales. En la noche de hoy estoy cumpliendo una deuda con una suscriptora nuestra que me sugirió el tema de los 8 estudiantes de medicina. Este hecho histórico abominable es archiconocido en el mundo entero. Y este canal, ustedes saben que se dedica a hurgar dentro de la historia de hechos pocos conocidos, pero que fueron fundamentales en el hecho como tal, en la historia como tal, o en las personas que en distintos casos se trate de esta historia. Entonces, en esta noche vamos a hurgar en un dato fundamental en la reivindicación del asesinato o de la caída de los 8 estudiantes de medicina injustamente fusilados el 27 de noviembre de 1871. Sin más, adelante. ...27 de noviembre de 1871... La Habana despierta, pero no es un día igual que los demás. En ese día, 8 jóvenes, muy jóvenes, estudiantes de medicina, fueron llevados ante el pelotón de fusilamiento. Su crimen nunca existió. Hoy te voy a contar la verdadera historia del tema más controversial de la era judicial de América Latina. Todo comenzó en el cementerio de Espada. Unos jóvenes estudiantes de medicina estaban ahí esperando por la clase de anatomía y se demoraba el profesor y se pusieron a jugar. Eran muchachos, tenían 16, 17, 19 años y se pusieron a jugar. Uno arrancó una flor y el otro movió una piedra. Suficiente para la colonia española emprenderla contra la fuerza independentista que se estaba levantando ya en aquella época. Un colibrí se posó en la flor. Se les acusaba de haber profanado la tumba de un periodista muy influyente, don Gonzalo Castañón. No había pruebas, no había evidencias, pero había algo mucho peor: odio, presión política. Eso era suficiente. Los estudiantes fueron arrestados. Entre ellos estaba Fermín Valdés Domínguez, el amigo querido de José Martí. Ni siquiera estaba allí.
lo acusaron y después le dictaminaron 6 años de cárcel, 6 años que fue a pasar al exilio, a España, y allí se encontró con su amigo querido. 8 estudiantes de medicina fueron seleccionados al azar, y fueron llevados al pelotón de fusilamiento. Unos lloraban, otros rezaban, otros sencillamente no sabían qué era lo que estaba pasando. Tenían entre 16 y 21 años. Y he aquí el dato importante. La historia no terminó ahí. Uno de los acusados, Fermín Valdés Domínguez, los años restantes se dedicó a buscar pruebas que puso a la palestra, pruebas que demostró que los 8 estudiantes eran inocentes, y le pidió en una misiva al hijo de don Gonzalo Castañón que desmintiera este hecho, que la tumba de su padre nunca había sido profanada. Y como la verdad siempre tiene patas cortas, salió a la luz después de una misiva que escribiría Fermín Valdés Domínguez al hijo de don Gonzalo Castañón, del mismo nombre de su padre. Y permítanme leerle parte de esta misiva porque es larga. Y en ella Fermín le pide a Gonzalo Castañón, hijo, que esclarezca la verdad de los hechos que realmente sucedieron. Y cito: muy señor mío, le dirijo a usted estas líneas con un objeto que interesa altamente a la justicia y a la historia. Como usted sabe, el proceso seguido a los estudiantes de medicina en noviembre de 1871 tuvo como base la acusación de haber profanado el sepulcro del periodista español don Gonzalo Castañón, su padre. Hoy, cuando el tiempo ha pasado y las pasiones se han calmado, importa dejar esclarecida la verdad de aquellos sucesos. Le pido a usted esa declaración, no para satisfacción de los que han podido ver sin señales de violencia alguna el nicho donde reposan los restos de su señor padre, sino para que sea la declaración de usted un documento para la historia, pues a falta del nicho y del cristal, su carta será el mejor testimonio de la inocencia de los que murieron. Hay más escrito y al final dice: la historia todo lo recoge y todo lo juzga, y sabrá agradecer ese acto de justicia. Queda de usted, Fermín Valdés Domínguez. Un colibrí se posó en la flor. Gonzalo Castañón, hijo, vino a La Habana e hizo la declaración de que efectivamente la tumba de su señor padre no había sido profanada. Pero gracias a la aptitud del querido amigo de Martí, que después llegó a ser general o coronel, un alto oficial en el Ejército Libertador, Fermín Valdés Domínguez, gracias a esta tarea que dio por sentada para demostrar la inocencia de estos 8 compañeros suyos de la universidad, de clases, pues salió a la luz la verdad. La verdad siempre sale a la luz. Esta es la historia que les traía a colación. Realmente el hecho como tal
el crimen como tal de estos muchachos que eran inocentes, que nunca cometieron delito, que eran jóvenes que estaban estudiando, que estaban esperando a su profesor de anatomía, que solamente arrancaron una flor y movieron una piedra y los fusilaron por odio, por presión política, porque los voluntarios españoles estaban sedientos de sangre cubana. Y los voluntarios españoles eran cubanos al servicio de la colonia española de aquella época. Lo aclaro para que las personas que no conozcan este término sepan que los voluntarios españoles no eran españoles como tal, eran cubanos al servicio de la colonia española. Y estaban sedientos de sangre cubana. Había una efervescencia en aquel momento, estamos hablando de 1871, una efervescencia criolla. O sea, hijos de españoles nacidos en Cuba, llamados criollos, eran los que estaban luchando pacíficamente algunos, otros por las armas, otros tratando de anexionarse a los Estados Unidos. Estaban luchando por reivindicar a Cuba como un país, no como colonia de España. Y esa era la sed de sangre que tenían los voluntarios españoles de aquella época y pagaron con sus propias vidas los 8 estudiantes de medicina. Gracias al insigne patriota Fermín Valdés Domínguez, pues años después se descubrió por la voluntad propia del hijo de don Gonzalo Castañón de decir la verdad de que había sido un crimen impune el asesinato de estos 8 muchachos. Un colibrí se posó en la flor. Y espero que la suscriptora haya quedado complacida con esta reseña sobre este acontecimiento fatal de los 8 estudiantes de medicina. Y también sugiero a los demás suscriptores que si tienen alguna sugerencia que hacerme, si quieren algún tema en específico tocar, recuerden que no es el tema como tal, siempre hurgo en algún detalle que no sea tan conocido como el caso de la carta de Fermín Valdés Domínguez. Pues nada, me lo sugieren, me lo ponen aquí en mi correo o en mi cuenta de Instagram. Y entonces pues yo sencillamente les busco la historia, les comparto el dato curioso y se los traigo y se los muestro, y así compartimos entre todos estas historias reales, poco conocidas, pero verdaderas, aquí en el Rincón de Tere. Los espero el próximo domingo a las 8 de la noche. Entre mariposas y rosas, montes y llanuras, calles y avenidas hay Tere.